Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Muy bienvenidos a este canal de Peregrina María con una nueva charla hoy sobre la fiesta del 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Vuelvo a repetir, 8 de septiembre. Y mi nombre es John Jairo Neira, soy colombiano, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para los que no me conocen, hoy apenas se integran, entonces para que tengan presente, soy profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y acá en algunas parroquias de Bogotá soy animador del estudio de la Palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar este momento de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, hoy te damos gracias por tus bendiciones. Hoy te damos gracias porque siempre nos acompañas, siempre sales al encuentro donde vayamos. Allí estás tú como un Padre amoroso que está ahí con nosotros en ese caminar de la fe. Te colocamos en tus manos esta formación de esta noche con una charla sobre ese nacimiento de esa elegida tuya, esa mujer, esa niña que creció en gracia tuya, que la elegiste también y desde antes de nacer para ser la corredentora y acompañante de tu amadísimo Hijo Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos a la Santísima Virgen María, porque ella es un modelo a seguir. Ella siempre, en lo que vamos conociendo de ella por diferentes libros que se han escrito, en sus advocaciones, descubrimos que es una doncella que siempre ha estado a la escucha de tu voz y queremos ser iguales a ella, estar siempre haciendo tu voluntad. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces, hablar de la natividad, del nacimiento de la Santísima Virgen María, primero tenemos que tener presente lo siguiente. La Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana conmemoran la festividad del nacimiento de la Virgen María. La Iglesia celebra 3 nacimientos litúrgicos que celebramos siempre. El 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 24 de junio, el nacimiento de Juan Bautista, el precursor, el que lo anunció, el que habló, ¿sí?, el que le preparó el camino. Y el 8 de septiembre, el nacimiento de la Santísima Virgen María. Esos son solamente, litúrgicamente, son las festividades que celebra la Iglesia Católica. Entonces, la primera pregunta, ¿sí?, para que al final de la charla podamos nosotros compartir un momento. Y es, ¿para ti qué significa conocer, amar y reconocer esas virtudes de la Santísima Virgen María? Primera pregunta. ¿Listo? Entonces, cronológicamente la festividad de la Santísima Virgen María está estrechamente relacionada con otra fiesta importante, que es la Concepción de Santa Ana. Santa Ana, recordemos que es la madre de la Santísima Virgen María, que se celebra en las iglesias orientales, ¿sí? Desde el siglo más o menos quinto, ¿sí? Más o menos el quinto, se reconoce esa festividad, esa fiesta por Santa Ana en las iglesias orientales. Y queda exactamente esa festividad en estas iglesias orientales el 9 de septiembre. Se celebraría la Concepción de Santa Ana. Y con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre, 9 meses antes del 8 de septiembre. Entonces ahí vamos como mirando
todo esto porque esto se saca no de la palabra de Dios. Todo lo que de pronto nosotros podemos hablar en diferentes charlas que hemos tenido, no todo está relacionado en la Sagrada Escritura, porque en los 4 evangelios solamente se resaltan algunas cosas, ¿sí? De la Santísima Virgen. Lucas es el evangelista que habla más de la Santísima Virgen María, mientras que Mateo, cuando inicia el evangelio, hay una cronología, ¿sí? Donde mencionan a la Santísima Virgen María, que es la esposa de José, de la descendencia de David, ¿sí? De esa manera, pero no se habla profundamente de esa manera. Cuando tocamos el Antiguo Testamento, ahí sí hay una parte en el anuncio, cuando Isaías, el profeta Isaías, toca la parte en la cual una doncella, ¿sí? Tendrá al Emanuel, ¿sí? Esa parte es el anuncio de la profecía del nacimiento de Jesús y que una doncella iba a ser la madre de nuestro Salvador. Entonces, desde ese punto de vista, los textos litúrgicos establecen repetidamente la conexión entre el nacimiento de María y el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y esto nos hace ver de la siguiente manera. El nacimiento del Redentor de María fue para nosotros el comienzo de la salvación. O sea, cuando nace Jesús es el primer momento especial. Pero si nos vamos atrás, el nacimiento de María anuncia ya el nuevo tiempo de la salvación. Entonces, si el nacimiento de Jesús es el comienzo, ¿sí? Es el comienzo de la salvación, el nacimiento de María anuncia ya el tiempo de la salvación en Jesucristo. Esto lo tomamos, obviamente, de páginas católicas que nos muestran mucho esta relación, que les gusta escribir sobre las fiestas de los diferentes santos y santas de nuestra Iglesia Católica y también de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso la liturgia alaba a María como la aurora de la salvación. Aurora de la salvación, signo de esperanza para el mundo entero y estrella del mar, puerta del cielo, y su vida como una luz para todas las iglesias. Todo esto está relacionado con la liturgia de la fiesta que vamos a celebrar el próximo 8 de septiembre. Entonces, cuando se habla de aurora de salvación y signo de esperanza para el mundo entero, es la oración final de la Santa Misa. Como estrella del mar o puerta del cielo, es el himno de las vísperas del 8 de septiembre. Y cuando hablamos de luz para todas las iglesias, es el responsorio de la hora matutina de esa festividad. Entonces, todo esto está relacionado, es muy especial esto. Por otra parte, ¿sí? Tenemos que tener presente también lo siguiente. La fiesta, en sí esta fiesta, probablemente se remonta a la consagración de la iglesia de Santa Ana en Jerusalén, ¿sí? Como decía ahorita, en el siglo V, que es una tradición de la iglesia, ¿sí? Se levanta esta hermosa iglesia, ¿sí? Por el nacimiento de la Santísima Virgen María en Jerusalén. Y esto se da a partir del siglo VII, ¿sí? De nuestra tradición cristiana, es decir, de nuestro siglo de cristiano. Tenemos noticia, hay una noticia en especial de esta celebración del nacimiento y data por el Papa Sergio I. El Papa, más o menos hacia el año 687 al 701, dice lo siguiente: un himno mariano del poeta bizantino llamado Melodioso sugiere que la fiesta tenía sus raíces en el pueblo tradicional que se estaba formando allá por ese entonces. Para nosotros, entonces, el nacimiento de la Santísima Virgen María es un regalo que Dios nos da. Él ya
la había, como se dice, predestinada, o sea, ya estaba anunciada por los profetas. Y entonces, por eso, cuando nos ponemos a indagar qué libros hablan de la Santísima Virgen María, pues son los libros apócrifos o evangelios apócrifos que se escribieron y que no fueron aceptados, obviamente, por la Iglesia, y por eso tenemos que resaltar el protoevangelio de Santiago, ¿sí? Es sumamente importante hablar de este protoevangelio. Se trata de un documento paleocristiano que probablemente fue escrito a mediados del siglo segundo. Este texto nos describe la vida de Jesucristo, no describe la vida de Jesucristo, sino la vida de la Santísima Virgen María. Ahí, de ese protoevangelio de Santiago, es cuando una de las charlas en las que hablamos de la Niña María, o de todo lo que se habló de la Niña María, fue tomado de ese protoevangelio de Santiago, ¿sí? Sacamos algunas cosas para esa charla. Entonces, como decía, probablemente a mediados del siglo segundo, y que se remonta a tiempos anteriores al nacimiento de Jesús, ¿sí? Y cuenta los detalles de los orígenes de la Madre de Dios. De hecho, su nombre original es el nacimiento de María, y el autor de este protoevangelio no sabemos quién fue, o sea, no se tiene datos de quién es. Ni siquiera, o sea, cuando decimos el protoevangelio o de Santiago, se puede decir, decían, se escribe en varios documentos que es Santiago, el hermano de Jesús, ¿sí? Entonces, hay muchas versiones, muchas cosas que van saliendo, y por eso estos protoevangelio de Santiago, protoevangelio de Pedro y otros que salieron, ¿sí? Apócrifos que no fueron aceptados por su forma de escritura en el canon bíblico, pues obviamente fue por eso, porque no se consideraba inspirados por Dios, sino que fueron escritos así de alguien y los fueron guardando, los fueron tomando, pero no es en realidad, digamos, una inspiración divina para haberlos dejado dentro del canon bíblico que tenemos, el índice de la Sagrada Escritura. Continuemos entonces frente a esto para decir que el deseo popular de obtener información adicional sobre la Santísima Virgen María, pues obviamente tomó la iniciativa de crear estos documentos. En realidad pertenece a la categoría de evangelios pseudoepígrafos, ¿sí? Pseudoepígrafes, o sea, o epígrafos significa que la persona que lo escribe no deja su nombre, mientras que los agiógrafos, quienes copiaron y que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir cada texto que aparece en nuestra Biblia, sí deja el nombre, o la comunidad que lo escribió, o los discípulos de quienes lo escribió. Entonces, para que lo tengamos muy claramente. Se presenta a sí mismo como Santiago, les decía ahorita, lo cual no puede ser si es cierto, dado que parece basarse en el Evangelio de Mateo y Lucas. Se desconocen las costumbres judías y parece haber sido redactado, ¿sí?, esta obra alrededor del año 150. Y cuando se cerró el canon bíblico, el canon se cerró más o menos hacia el año 110, 120 después de Cristo. Entonces, con este dato se sabe que si se cerró el canon bíblico, ya nuevos libros que fueron saliendo o escritos que fueron saliendo ya no podían entrar dentro de ese canon cerrado por la Iglesia. Según la leyenda, ¿sí?, los padres de María pues se han llamado Ana y Joaquín. Nombres, por cierto, no aparecen en los evangelios canónicos. Entonces Joaquín quiso ofrecer un sacrificio al Señor en el templo, pero el hecho de no tener hijos era una vergüenza para él, así como aparece en el libro. Entonces, para la sociedad judía esto era muy grave, ¿sí?,
que lo echaron del templo. Desesperado y triste se retiró, dice que Juan te Dios de su suerte. Entonces un ángel se le apareció ante Joaquín y Ana y les prometió una hija llena de gracia. Y así se dice que Ana concibió a María sin pecado. Su hija se convertiría en madre de Dios, en el Teotocos, la luz que da luz a Dios. Interesante ese dato. En la iconografía cristiana, la Natividad de María es un motivo frecuente, ¿sí? Como representación única, pero sobre todo como parte de ciclos sobre la vida de la Santísima Virgen María. Por eso ese icono que ustedes ven en este momento, que coloqué ahí sobre la historia de esta fiesta, pues obviamente ahí vemos a Santa Ana cargando a la Santísima Virgen María y a su lado a San Joaquín. La iconografía realmente es una tradición cristiana de muchos siglos atrás, ¿sí? Y cada vez que uno ve un icono como el que vemos ahí, resaltan los colores, ¿sí? Los colores tienen un significado especial, ¿sí? Cada color que vemos en un icono, ¿sí? Podemos ver ahí a Santa Ana con un velo rojo fuerte, mientras que la Santísima Virgen María no lo tiene así, sino un color un poco más fuerte, más vivo, ¿sí? El otro es más oscuro. Y San Joaquín, obviamente, su vestimenta, pues tiene un tono morado o rosadito y una parte café, ¿sí? Entonces, eso hace ver de que cada color representa algo importante para la iglesia, ¿sí? Entonces, muchos, los que pintan iconografía o han estudiado la iconografía, siempre dicen que los colores son sumamente especiales frente a las pinturas de la Iglesia Católica. Bueno, vamos entonces a resaltar otra parte importante del estudio de la Natividad de la Santísima Virgen María, que es lo siguiente. Gracias a María, Dios Padre quiso y pudo reconciliarse con el hombre. Gracias a la Santísima Virgen María, Dios quiso reconciliarse, pudo reconciliarse con el hombre. ¿Y por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Qué nos narra el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos narra en el Génesis cuando se rompe esa unidad, ¿sí? Entre Adán y Eva y Dios, ¿sí? Por una mujer entró el pecado en el mundo y por una mujer se dio la salvación, ¿sí? Entonces es sumamente importante resaltar esa parte. Otra famosa figura que nosotros debemos tener presente es la devoción a la Santísima Virgen María. Desde pequeñita, ¿sí? Y muchas advocaciones que tenemos hoy en día. Tenemos la Virgen de Guadalupe, Lourdes, Fátima, ¿sí? Entonces, lugares donde se ha presentado nuestra Santísima Virgen María, ahorita Medjugorje, ¿sí? Y eso es por algo, porque Dios vio en esta hermosa mujer una forma de acercarse a su creación más preciada, el ser humano. Nosotros somos la creación más preciada de Dios, en el sentido de que gracias a ella como madre de Jesús y gracias a Jesús por todo lo que hizo, nosotros tenemos algo especial, ¿sí? Como esa creación preciada, y es que lo buscamos siempre a Él. Buscamos un Padre amoroso que nos abrace, que esté siempre presente con nosotros, y lo está. Tú quieres un abrazo de Dios, solamente tienes que cerrar los ojos y sentir como con esa fe, cómo te abraza ese Padre celestial. Pero por la fe, ¿sí? Por la fe. Otra de las cosas que resaltamos de la Natividad de la Santísima Virgen María verdaderamente es lo siguiente, y es
que Nuestra Señora tiene algo muy especial, ¿sí? Y es que María en la Natividad está vinculada con la construcción de diferentes templos en el mundo entero. ¿Mm? Y entonces es allí donde realmente nosotros podemos darnos cuenta del amor que nosotros le tenemos a esa madre desde pequeña y como mujer. Por eso las tres M's. Ella es madre, ¿sí? Maestra, ¿m? Y modelo, ¿sí? Madre, maestra y modelo. Modelo de vida, modelo de perfección, ¿sí? María entonces como madre, como maestra y como modelo de vida, para verla siempre con esa forma de ser, de cómo nos va enseñando todo esto tan bello, ¿sí? Y por eso nuestra vida tiene que ser en nuestra fe, nuestra vida en la fe, es reconocerla a ella desde su nacimiento, de que Dios la llamó, ¿sí? Para ser la madre del Salvador desde antes de su nacimiento. La eligió. Y nosotros, cuando tenemos esa oportunidad de podernos conocer mucho más, profundizar en el amor a la Santísima Virgen María, pues obviamente tenemos que mirar algo muy importante, y es que María nace sin pecado original, nace sin pecado original. Entonces, ¿qué piensas tú? La segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué piensas tú del dogma de la Inmaculada Concepción? No olvidemos que el dogma de la Inmaculada Concepción santifica a María desde su concepción, purificada de todo mal, preservada del pecado para convertirse en la Madre de Jesús. Ese es el dogma. Eso es lo que significa ese dogma de la Inmaculada Concepción. Que María desde su concepción, escuchen bien, desde su nacimiento, desde su concepción, purificada de todo mal, preservada de pecado para convertirse en la Madre de Dios. Entonces, ella es un regalo para todos nosotros. Entonces, nuestra Santísima Virgen María, ¿sí? Desde pequeña, desde ese proceso de crecimiento hasta ser la Madre del Salvador, pues obviamente tenemos que tenerla presente en nuestra vida. Se dice en los libros apócrifos que fue llevada al templo para que los sumos sacerdotes la instruyeran. Se dice que María acogió con alegría la perspectiva de dejar la casa paterna para ir a ese lugar austero y solemne, como si ella, aún niña, palpitara ya la conciencia de cuál habría sido su destino. Según la tradición, María vivió su infancia en el templo, dividida entre oraciones y visitas de los ángeles. Su carácter era dulce y dócil, una anticipación de la espléndida joven que aceptaría sobre sí misma la misión que Dios le hubiera querido proponer, una elección que cubriría el destino del mundo. Y por eso existe la devoción a María Niña. La devoción a María Niña tiene sus raíces en la historia de las devociones populares más antiguas. Ciertamente las primeras formas devocionales a la Divina Niña es en la liturgia oriental. El culto de la Natividad de María ya se cultivaba en Milán hacia el siglo X, y el 20 de octubre de 1572 San Carlos Borromeo consagró la catedral a María Naciente. Alrededor del año 1720, una monja franciscana, la hermana Clara Isabel Fornari, a quien le encantaba modelar los rostros de cera del Niño Jesús y María Niña,
le regaló a las monjas capuchinas de Santa María de los Ángeles en Milán una bonita estatua de cera que representaba a la recién nacida envuelta en pañales. Gracias a este simulacro, la devoción a María Niña tuvo una fuerte expansión y se extendió por todas partes. Incluso hoy en día, las hermanas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Lobore en Milán se llaman las Hermanas de María Niña. La estatuilla fue confiada a estas monjas a mediados del siglo XIX, dado que ellas se dedicaban al cuidado y consuelo de los enfermos en el hospital de Ciceri de Milán. Y la estatua de María Niña se convirtió en un punto de referencia y consuelo tanto para las monjas como para los enfermos. Y en el año de 1884 también se le atribuyó una curación milagrosa. Desde entonces, el 9 de septiembre de cada año se celebra este milagro. Entonces, esta información que les acabo de leer textualmente, ¿sí? Es una forma de reconocer de que otros santos de nuestra Iglesia Católica han tenido una devoción muy especial a la Niña María, ¿sí? A la Niña María. Entonces, llega la tercera pregunta, ¿sí? ¿Cuándo nace tu devoción a la Santísima Virgen María? ¿Ya desde pequeña o adulta? Hazte esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo nace esa devoción? Bien, bueno, vamos a resaltar de lo que llevamos en este momento 5 datos sumamente importantes sobre la natividad de la Santísima Virgen María para que los tengas presente. 5 datos. El primero, ¿sí? La fiesta, ¿sí? Esta fiesta se comenzó a celebrar oficialmente con el Papa San Gregorio, ¿sí? Al establecer que se celebrarán en Roma 4 fiestas en honor a Nuestra Señora: la Anunciación, la Asunción, la Natividad y la Purificación. Segundo dato, el nacimiento de la Virgen María tuvo privilegios únicos. Ella vino al mundo sin pecado original. Fue elegida para ser la Madre de Dios. Era pura, santa y tenía la gracia santificante desde su concepción. Con este hecho se cumplieron las escrituras y todo lo dicho por los profetas. Ese es el segundo dato. Vamos con el tercero. En la plenitud de los tiempos, María se convirtió en el vínculo de la eterna fidelidad de Dios. Hoy celebramos, o cuando se celebra el nacimiento el próximo 8 de septiembre, el 8 de septiembre se celebra su nacimiento como una nueva manifestación de esa fidelidad de Dios con los hombres. Vuelvo a repetir una parte importante. Entonces, cada vez que se celebra la fiesta, el 8 de septiembre, del nacimiento, de la natividad de la Santísima Virgen María, es una nueva manifestación de la fidelidad de Dios con los hombres. ¿Por qué con nosotros? Porque si recordamos el Génesis, aquella mujer que toma el fruto prohibido, con ella es la que se da en nosotros ese primer pecado que borra el bautismo, obviamente, pero es el pecado original. Pero con la Santísima Virgen María es la que con ella se da el nacimiento de ese hijo que rompe con todos los pecados del mundo entero. Y por eso esa fidelidad de Dios con los hombres. Si somos fieles en lo poco, ¿sí? Recibiremos cosas maravillosas. ¿Mm? Cuarto dato. Después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al mundo otra mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Al nacer la Virgen María, comenzó a cumplirse la promesa. Y quinto, la vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y las bendiciones que derramó por ella sobre el mundo. ¿Ustedes no
piensan en ese sentido de que cuando decimos las bendiciones que derramó por ella sobre todos nosotros, obviamente es también ese amor que nos tiene, que nos da la oportunidad de saber que ella se ha presentado en diferentes lugares del mundo, en situaciones tan difíciles. ¿No creen que por eso debemos celebrar su nacimiento? ¿Mm? Recordar ese nacimiento, recordar ese cumpleaños, ¿sí? Entonces es algo sumamente importante tener presente esta fiesta. Celebremos entonces este próximo 8 de septiembre con mucha alegría, ¿sí? El nacimiento de nuestra Madre Celestial. Encomendemos nuestras necesidades a ella este próximo 8, ¿sí? Y cuando vayamos al templo, llevémosle flores para darle de obsequio un ramillete de flores, ya que ella es un ramillete, ella es una flor hermosa. Por eso recordamos tan bello ese momento cuando nuestra Virgen de Guadalupe y Juan Diego llevaba su, digámoslo así, como esa capa que tenía puesta, así argollada en su cuerpo, cuando la lleva ante el obispo y se abre, baja las manos y caen rosas y se ve el hermoso, sí, la hermosa pintura de la morena. Tan bello que es ese cuadro, me encanta, siempre me ha encantado. Entonces, tener presente eso. Vayámonos con otra forma de ver esta fiesta, y es lo siguiente. La fiesta tiene alegría de un anuncio premesiánico, premesiánico. Esta famosa homilía que pronunció San Juan Damasceno en el 675, un 8 de septiembre, en la Basílica de Santa Ana, de la cual podemos sacar estos párrafos. Pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época y condición, celebremos con alegría la fiesta natilicia del gozo de todo el universo. Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera Madre Eva se ha transformado en gozo. Esta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia. Otra parte dice: oh feliz pareja, Joaquín y Ana, a ustedes está obligada toda la creación. Por medio de ustedes, en efecto, la creación ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o sea, aquella augusta madre, la única que fue digna del Creador. Oh felices entrañas de Joaquín, de las que provino una descendencia absolutamente sin mancha. Oh seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose una niña completamente pura, y después que estuvo formada, fue dada a luz. Hoy emprende su ruta, la que es puerta divina de la virginidad. De ella y por medio de ella, Dios está por encima de todo cuanto existe. Se hace presente en el mundo corporalmente. Sirviéndose de ella, Dios descendió sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, por su benévola condescendencia apareció en la tierra y convivió con los hombres. Entonces, estos párrafos de esa hermosa homilía de San Juan Damasceno nos muestra cómo un santo inspirado por el Espíritu Santo habla de una forma bella de la Santísima Virgen María. Entonces, debemos nosotros alegrarnos de vivir esta experiencia, ¿sí? Muy en especial. Y finalizo con algo muy especial también, obviamente, que debemos resaltar, y es lo siguiente. Cuando hablamos de la parte de las fuentes de la Mariología, pues obviamente
tengo que decir lo siguiente, y es, siempre son las fuentes de la revelación, que es la palabra de Dios, es decir, la Sagrada Escritura, la transmisión oral que se dio por generaciones, ¿sí? Que son sumamente importantes para llegar a esto que estamos conversando, ¿sí? Porque la palabra de Dios resalta a la Santísima Virgen de una manera muy especial, ¿sí? Y quiero resaltar lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Y dicen así, nos completan la figura neotestamentaria de María, describiéndonos su presencia en la naciente iglesia del Cenáculo y Pentecostés, y por fin en el Apocalipsis se vislumbra de una manera especial la Santísima Virgen María, según la constante interpretación de la iglesia en sus santos padres y en la liturgia, y por eso el misterio de gloria de la Santísima Virgen María. Entonces, su nacimiento, todo lo que ella fue de niña a mujer, de ser esa elegida de Dios desde su concepción. Luego, allá, orando en su habitación, viene la presencia de Dios en el ángel para darle esa noticia de ser la madre del Salvador y se convierte en corredentora. Y luego que pasó Pentecostés, todo esto, hoy en día nos damos cuenta del amor del Padre, dándonos, vuelvo a repetir, dándonos la oportunidad de que en México, en Francia, en Medjugorje, en tantas partes del mundo, tantas advocaciones que tiene nuestra Santísima Virgen María, da un mensaje de que ella está para nosotros, ella está allí para escucharnos. Si haces el rosario, pues vas a comprender muchas cosas maravillosas de la Santísima Virgen María. Entonces, todo lo que se ha escrito de la Santísima Virgen María en sus advocaciones es un regalo para nosotros y poder verdaderamente sentir la necesidad de conocerla más y de amarla más y de comprenderla más, ¿sí? Por eso la tradición, según gran fuente de la palabra de Dios revelada, nos presenta a María, bien sea a través de las decisiones de los concilios o los sumos pontífices acerca de los diversos misterios, o bien en los comentarios de los santos padres y escritores eclesiásticos, así como también de las manifestaciones que han tenido en el arte cristiano de todos los tiempos y de la liturgia. Cerremos entonces diciendo, gracias Santísima Virgen María, porque gracias a ti tenemos nuestra salvación en tu Hijo Jesucristo. Amén. Terminemos con una oración a la Santísima Virgen María. Padre Celestial, tú has querido que en María se refleje tu amor. Gracias por habernos dado una Madre tan perfecta. Ella es para nosotros una nueva revelación de todos los tesoros de bondad que se encuentran escondidos en tu corazón paterno. Nos muestras hasta qué punto tú eres bueno y dulce en tu amor. Con su ternura y docilidad, ella nos hace conocer el afecto delicado y vigilante que te une a ti con nosotros, puesto que toda la fuerza de tu amor materno desciende a ella de tu corazón de Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. El Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cuidan mucho. Buenas noches, abrazos para todos.